Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos escogidos y llamados para la gloria y para la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, Dios, y en Cristo Jesús mediante su bendita cruz. Este es un privilegio para mí, como toda enseñanza le digo, que Dios me esté permitiendo una enseñanza más, la enseñanza número 14, Jesús, Dios o el Hijo de Dios, siempre con la bendita palabra de Dios. Ya llevamos, gracias a Dios, 14 horas demostrando siempre con la bendita palabra de Dios que es la espada que destruye la mentira y destruye toda artimaña de Satanás con su boca, para que usted sepa cómo lo ama Dios y que siempre Dios quiere ponerle la verdad en el corazón para creer y hacer conforme nos lo dice Dios. Estábamos viendo la enseñanza número 3 el día de ayer, bendito pueblo de Dios, preguntándole a los profetas. Vimos a Moisés, vimos a Zacarías, vimos a Jeremías, vimos a Isaías, y ahí nos quedamos en el en el capítulo 42 para proseguir con esta enseñanza. Así que le invito que abra su bendita palabra de Dios, siempre con la Biblia en la mano, 42:6, porque ayer nos quedamos en el 5, y dice la bendita palabra de Dios, testificando que Jesús no es Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia. Ahora fíjese bien, ¿se acuerda que veíamos nosotros en Hebreos capítulo 1 donde dice, yo te he amado y te he escogido porque tú amaste la verdad? Y se conoce que Cristo Jesús amó la justicia y que nunca transgredió ninguna ley de su Padre, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Por eso dice, yo te he llamado en justicia para que prediques con ejemplo. Yo te he llamado. Y claro que para que alguien sea llamado, pues se necesita ver otra persona, ¿verdad? Y ese es Dios que llamó a su Hijo, y es una profecía. Y te sostendré por la mano. Ahora, si Cristo Jesús estuvo haciendo milagros como ya lo vimos, si Cristo Jesús no desmayó, si Cristo Jesús pudo ir a la cruz, fue porque la diestra de su Padre, mediante el poder que le dio y que se encarnó, pudo hacerlo Cristo. Por eso la palabra de Dios, benditos hermanos, nos dice Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, que nos ha dado un espíritu de guerra, de poder, para enfrentar nada más ni nada menos a Satanás, a sus principados, a huestes de maldad, a principados y a gobernantes de las tinieblas, y ir con la bendita palabra, y que Dios nos sostenga. Así sostuvo a Cristo con toros de Bazán. Así sostuvo a Cristo con toda la oposición que hubo, y Cristo Jesús no desmayó y pudo vencer porque la diestra del Padre estaba con él. Alabado sea Dios. Dice, te guardaré, ahí está, y te pondré por pacto al pueblo y te pondré por luz de las naciones. Y aquí está Cristo el mediador. Cristo es el que se encarnó el verbo, y que Dios dijo, este es el pacto, esta es la condición que yo les digo para que sean mis hijos, para rescatarlos, para trasladarlos. Este es el pacto, esta es la condición, por medio del verbo, por medio de Cristo, a todas las naciones, ¿verdad? Nos trajo el pacto, y por luz te he puesto a las naciones, porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que llegara Jesús, gobernaban las tinieblas, gobernaba Satanás, no estaba la luz. Todos los hombres no conocían el camino de Dios, ni el camino de Cristo. Él fue el que nos vino a quitar el velo, Él fue el que nos vino a quitar la ceguera, Él fue el que nos iluminó a todo aquel que cree. A eso vino Cristo, a eso lo mandó Dios como mediador. Es en el 6, vamos a ver si tengo el 7, sí, también tengo el 7, dice la bendita palabra de Dios así, para que abras los ojos de los ciegos. Aquí está, me adelanté, perdón, aquí está, esta es la luz, ¿verdad? Yo antes estaba ciego, pero para esto lo mandó Dios, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿En dónde estábamos usted y yo, bendito hermano? Estábamos en la cárcel, estábamos en Egipto, estábamos en esclavitud, como hoy está el mundo ahora, en trabajo, se está desgastando y perdiendo el tiempo, no conocen el camino, no se están preparando,
Pero en una cárcel, ¿qué se puede hacer? En una cárcel no se puede hacer nada, no se puede trabajar. Pero Él me sacó de la cárcel, me sacó del mundo y me vino a dar libertad. Alabado sea Dios por medio de Jesucristo. A los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y todos éramos. Porque antes de que viniera Cristo Jesús, las tinieblas prevalecían. Entonces, vamos, hermanos, preguntándole a los profetas, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Y ellos están dando, por medio de Dios, testimonio de que es un ungido, de que es un enviado, de que Dios lo mandó y para qué lo mandó Dios. Yo espero que vaya creyendo y que no lo engañen con 5. Ya de hecho los versículos que vimos que fueron como 7 o 8, y todavía faltan algunos más adelante, que utilizan para enseñar que Jesús es Dios, pero hemos visto y hemos tachado todos esos argumentos. Aquí estamos viendo muchísimos, bendito hermano, muchísimos versículos bíblicos. Ahí en el 8 dice también, en Isaías 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahora, aquí está, ¿verdad? Yo Jehová, este va a ser mi nombre, Cristo, Salvador, y a otro no daré mi gloria. Aquí está el ungido, el Cristo. Recuerde que la gloria de Dios es recibir su poder. A otro no daré mi gloria, ni tampoco esculturas hechas por manos humanas. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Bendito hermano y bendita hermana. Bien, vamos por favor a Isaías, a Mateo 12, 18. San Mateo 12, 18, por favor. Y dice la bendita palabra en San Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Dios. Ahora, fíjense bien, desde el 17, vamos a ver, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, los profetas que acabamos de ver, ¿verdad? Que estaban profetizando la llegada de Cristo, se cumplió en ese entonces, el cual dijo, he aquí mi siervo. ¿Y sabe quién estaba dando Jesús testimonio de esto? Jesucristo. Si leen el 15 dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les daba testimonio que él no era Dios. El mismo Cristo Jesús les decía, así como Dios utilizó a Isaías, hoy se está cumpliendo esto en ustedes. ¿Y qué dijo Dios por medio de Isaías? He aquí mi siervo, a quien yo he escogido, como ya lo vimos en Hebreos. Mi amado, y amado, ¿qué es amado por Dios? Amado por Dios es que le dé su presencia y le dé su sabiduría. Ese es el amor de Dios. Mi amado, en quien se agrada mi alma, como ya vimos que iba a tener complacencia en él, porque pondré mi espíritu sobre él. Digo, más claro ni el agua, ¿verdad, hermano y hermana? Ungido. Entonces, hasta aquí en este capítulo que llevamos, que es el 14, yo espero que con esto usted ya esté conforme y predique que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aún hay más. Todavía falta más. Vamos a Isaías 43, por favor, 10. Nuevamente, Antiguo Testamento. Los profetas. Isaías 43, 10. Y yo me voy a algunos nada más, profetas, pero Miqueas, Malaquías, Habacuc, Ageo, Cantar de los Cantares, Lamentación, en Salmos, uy, olvídese. Hay muchísima profecía de nuestro Señor Jesucristo. Yo si me voy a todas, pues se alargaría esto. Me voy a algunas. Creo que son suficientes para que Dios quite el velo, ¿verdad? De esas falsas doctrinas
que predican lo contrario a lo que Dios vino a predicar por medio de sus santos. Dice en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Bien, en este versículo que le acabo de leer, también se predica que Jesús es Dios. Por esto que dice, pongamos atención, fíjese bien, vosotros sois mis testigos, dice Jehová a los profetas, y mi siervo que yo escogí, a Cristo. Y esta profecía también habla de los apóstoles, de los primeros que caminaron con Cristo y que fueron testigos de que daban testimonio que Cristo Jesús había sido un escogido. Fíjate, y mi siervo, fíjate bien lo que estoy diciendo, y mi siervo, o sea, nuestro Señor Jesucristo fue un sirviente aquí en el planeta Tierra, como usted y yo, por eso la voz pies, fue un siervo que nos vino a servir en su momento, ahorita es Rey de Reyes. De igual manera yo le digo, ¿verdad? Aquel que se humilla, aquel que sirve, aquel que se pone más bajo y reconoce a los discípulos como una joya preciosa y da su vida, algún día Dios nos va a exaltar. Pero el que se exalta aquí será humillado allá arriba. Aquí el camino que Cristo Jesús nos vino a dejar es que si queríamos llegar allá arriba, nos teníamos que humillar aquí a servirle como Él nos lo dijo. Por eso dice mi siervo, que yo escogí, ya lo vimos en Hebreos, ¿verdad? Fíjese bien, para que me conozcan, ¿quién nos dio a conocer a Dios? Cristo, y crean, hay una coma ahí, es muy importante las comas, y crean, y entiendan que yo mismo soy. Ahora, esto, los que no leen, los que no tienen conocimiento, dicen, mira, ya ves cómo Jesús, hermano, primero está hablando de yo escogí, mi siervo que yo escogí, para que crean que yo mismo soy. Ya hemos visto el tema, que Dios estuvo reconciliando por medio de Cristo Jesús a Él mismo. De hecho, vamos a ver alguna cita bíblica más adelante, subráyelo, en donde Cristo Jesús le pregunta a Tomás quién es, y Cristo Jesús dice, yo soy Dios, el que me ha visto a mí ha visto a Dios, que es otro versículo que utilizan y que también lo vamos a tapar, porque aquí lo estoy tapando yo, porque no leen bien. Dice, ustedes son mis testigos y mi siervo. Está hablando de un siervo, que yo escogí para que me conozcan, porque me van a conocer por medio del verbo. Y recuerden que Dios vino en Cristo Jesús y estuvo rogándole primeramente a su pueblo y luego a nosotros para reconciliarlo o para reconciliarnos con Él mismo, para que crean que yo no soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después. Claro, Dios es único. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, es lo mismo, Representante que no peque y que está en la cruz, puede ver a Dios hablando. Y el representante, cuando le dan gloria y le dicen gracias llorando, dicen no, es Dios dentro de mí, que aún sigue todavía, pero el primogénito fue Dios. Por eso nosotros decimos, palabra de Dios, claro, los que no pecamos, palabra de Dios no es palabra mía. Entonces Dios sigue en nosotros todavía. Bueno, vamos a San Juan, por favor, 3:34. San Juan 3:34. Dice la bendita palabra de Dios así. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da espíritu por medida. Ahora, aquí está hablando Cristo Jesús. Mire, vamos a leer desde el 31. El que viene de arriba, es sobre todos. Por eso dijo Dios, yo enviaré a mi siervo. ¿De dónde lo envió? Pues de allá arriba, ¿verdad? ¿Se acuerda que vimos citas bíblicas que Jesús dijo, yo soy antes de Abraham? Bueno,
El Cristo Jesús fue el primogénito de toda la creación. Él es él que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo si viene a hablar un lenguaje de allá arriba, no terrenal. Luego dice, y lo que vio y oyó, es Cristo, Jesús está hablando, ¿eh? Y lo que vio y oyó, esto viene a testificar lo que yo oí del Padre y lo que he visto de Él, esto es lo que les vengo a testificar. Y nadie recibe su testimonio. No está diciendo Cristo Jesús, nadie recibe mi testimonio. Fíjese lo que está diciendo. Y nadie recibe su testimonio, como Él también. Hoy también hay muchos que Dios les habla y no reciben su testimonio, porque su testimonio es la boca de Dios. No lo reciben y se quedan en su duro corazón, entenebrecidos. Es un pago que Dios les da. Dice en el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ahora, aquí ya está diciendo, ¿verdad? El que recibe el testimonio de Dios, que es la palabra, y yo por eso dije, cree en la palabra de Dios, Él es el que está dando testimonio acerca de su Hijo y de cualquier tema que usted quiera, con la Biblia, porque siempre le he dicho yo, el que hable conforme a las palabras de Dios, entonces va a conocer la verdad sobre Dios y la verdad de lo que está atestiguando Dios acerca de su Hijo. Porque aquí vamos a ver que Dios atestiguó y está atestiguando y está dando testimonio acerca de su Hijo. Por eso dice, porque el que Dios envió, otra vez Cristo Jesús, las palabras de Dios habla. Otro versículo que no vimos ayer o antier, hablando del verbo de Dios. Que el verbo se encarnó y que únicamente Cristo Jesús vino a hablar lo que el Padre le encomendó. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, fíjese bien, Dios no me dio el poder por medida. ¿Se acuerda que vimos yo lo sostendré y no desmayará? Ah, bueno, pues Él tuvo la llenura de su Padre para poder dar testimonio del camino y hablar las palabras que le fueron dadas. Ahora, Cristo Jesús vino a dar testimonio del Padre, vino a dar testimonio de Él. Por eso dice en el versículo 35, el Padre ama al Hijo. Y el Hijo viene con H mayúscula, refiriéndose a Cristo Jesús. El Padre ama al Hijo, o sea que Jesús tiene un Padre, sí, tiene un Padre. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí está, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Entregó la resurrección, entregó la corona de vida, entregó el que fuera a la cruz, todo lo entregó. Ahora, fíjense, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él porque no ha creído en el testimonio de Dios. Entonces, ve el peligro, bendito hermano y bendita hermana, el peligro que hay de no confesar al Hijo de Dios y de creer que Jesús es su ungido y de creer en Él y creer que la palabra es de Cristo por medio de Dios. Alabado sea Dios. Bueno, bien, vamos por favor a otro versículo bíblico. Filipenses 2:7, por favor. En Filipenses 2:7 dice la palabra ahí. Perdón. Desde el versículo 4. Filipenses 2:4. Vamos, déjeme ver si es, sí, 2:4. Vamos, fíjese bien. Dice, no mirando, y este es un mandamiento para usted, para mí, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ay, no, no dejo mi casa. Ay, no, no dejo mi familia. Ay, no, no, no dejo mi trabajo. Ay, no, 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 no dejo mi vida. Recuerde que dijo Cristo, el que no desprecia su vida y el que no deja su vida, por mí, no la hallará.
pero el que deje su vida por mí, la hallará. Entonces vamos a ver el ejemplo. Claro, yo le voy a explicar versículo por versículo. El tema que estamos viendo es que Jesús no es Dios, pero yo pongo también y introduzco estas enseñanzas para recordar el pacto y los mandamientos de Dios. Dice, sino cada cual también por los otros. Ahora, para que yo pueda ver la paja en mi hermano, para que yo pueda amar a mi prójimo, debí haber tomado mi cruz y no mirar, no ser egocentrista, sino crucificar para poder mirar por los otros, por las benditas ovejas. Porque este ejemplo nos va a poner. Haya pues, fíjese bien, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Ahora, ponga atención. En Cristo hubo un sentir que no era de él. Ahora, cuando este mandamiento dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo, yo le voy a decir que si tiene a Dios adentro, este sentir lo va a tener. Pero si no tiene a Dios adentro, no va a poder tener este sentir. Recuerde que Cristo fue ungido y si Él tuvo la visión de ver por los negocios de su padre, por la preocupación de su padre, fue porque tenía el sentir vivo de su padre adentro. Ahora, para que yo pueda cumplir este mandamiento de haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no debo de practicar el pecado. Debo de estar en la cruz. Debo de tener el Espíritu Santo para tener este sentir que muchos y la mayoría de los cristianos el día de hoy no lo tienen. Mire, el cual, siendo en forma de Dios, ya vimos lo que es la forma de Dios, la imagen de Dios. Yo espero que no se vaya a confundir, porque ya vimos que también Dios el alfarero, en el momento en que yo vine de carne y me bauticé, me empezó a dar una forma, me discipuló a través de los años para entonces tener la forma de Dios, que es un ser espiritual, y poderlo imitar. Ahora, Cristo Jesús era un ser espiritual allá arriba. Ahora, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa como a que aferrarse. Señor, pero yo soy espiritual, tú me hiciste como tú. Dijo, pues no, te vas a despojar de tu espiritualidad y vas a bajar en forma humana. Te voy a humillar, hijo. Aquí tienes un trono. Eres un ser espiritual. Eres poderoso. Todos los ángeles te sirven. Tú eres el primogénito de toda la creación, hijo. Y por ti hice tronos, gobernantes, principados. Por ti hice todo y para ti, hijo. Pero es necesario que te despojes y que tomas forma humana y que te despojes de sabiduría, que te despojes del poder, que te despojes de todo y que nazcas como un ser humano sin mí, sin sabiduría y sin nada. ¡Wow! ¡Qué amor tan más grande! Porque usted lee San Lucas capítulo 1 y usted va a ver que el niño iba creciendo en sabiduría y que se sujetaba a María y a José, ¿verdad? Y que el niño iba creciendo. Ahora, no hay mayor amor que este, como yo puse en las enseñanzas quitando el velo de Dios. No hay, en esta enseñanza, ¿verdad? En los primeros capítulos, que ¿cuál es mayor amor? ¿Que un padre dé la vida o que un padre ponga a su hijo para dar la vida? Pues mucho mayor amor es que un padre despoje a su hijo y todo para bajar. Es mayor amor. Ahora, Cristo Jesús cuando supo que era para los negocios de su padre, dijo, Padre, adelante, no escatimo, no voy a escatimar perder todo esto, no quiero estimar el ser igual como a cosa que aferrarme y decirte, no, Señor, porque ¿por qué dice Dios esto? Porque cuando Cristo Jesús bajó y dijo, el que no deje todo, el que no deje padre, madre, casa, hermanos, el que no deje su vida, el que no tome su cruz, no es digno de venir. Pero ¿cuántos cristianos se aferran a decir, no, yo voy a la iglesia los domingos, yo voy 3 veces a la semana, pero a mí que el pastor me diga que deje trabajo y que deje escuela, no, 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 yo no, que se vaya al demonio. Pues el que se va al demonio es el que dice que no. Porque únicamente predicamos que haya ese sentir. Pero para que haya ese sentir de tomar la cruz y no aferrarme yo
a mi vida pasada y no aferrarme a lo que me trajo Satanás, se necesita tener el poder de Dios, como Cristo Jesús en ese momento no se aferró ni estimó el ser, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué? De su trono, del poder. Fíjese bien lo que dice, tomando forma de sirviente. Entonces, aparte de esta enseñanza que estamos viendo que Jesús no es Dios. Él tomó forma de sirviente y no se aferró a quedarse con su padre. Y la palabra despojarse es que Cristo Jesús, aquí recuerda que vimos en Hebreos, que fue hecho menor que los ángeles y se humilló a sí mismo en este cuerpo humano. Después, mira, le voy a explicar más o menos para que usted pueda entender esta belleza. Claro, saliéndome un poquito del tema que Jesús es el Hijo de Dios. Pero qué ejemplo tan más maravilloso. Vamos a suponer que si usted es representante, o yo, ¿verdad? Que soy representante, me da el privilegio de Dios de mandarme a Hollywood, a la zona más rica de Hollywood, donde hay puro artista, puro millonario, y que le llegue yo a predicar el evangelio y le diga, toma tu cruz, deja tus empresas, deja tus millonadas, ¿verdad? Que estás ganando como actor o actriz, deja tu residencia, deja tu alberca, deja tu playa y vente a padecer y humíllate y deja todo y vente a Oaxaca y vente a la sierra y vente a comer gusanitos de maguey, vente a comer chapulines y lo que nos puedan dar. ¿Qué cree que me diga? ¿Se acuerda que dice la palabra? Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Que nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado. Para que para los judíos locura y para los gentiles, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, ¿sabe qué, bendito hermano? Para eso es el bautismo, para que tenga ese sentir. Pero ¿por qué muchos cristianos que se bautizaron no tuvieron ese sentir? Porque pecaron y no pueden, desmayan, es imposible dejarlo todo. Es imposible renunciar al mundo y a la mesa de Satanás si no tenemos el sentir que hubo también en Cristo, que nunca contestó a su Padre y que, como vimos, siempre vas a tener mi diestra, hijo, siempre vas a tener mi favor. Entonces, dice aquí, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Yo, antes de venir a Cristo, pues tenía mis carritos buenos, mi orito, mi dinerito, iba cada rato de vacaciones, casi cada fin de semana iba de día de campo, que al Chico Hidalgo, que a la Marquesa, que a las lagunas de Zempala, y no faltaba, ¿eh? Y aparte aquí en su casa había fiestas cada ratito, que cumpleaños, que Halloween, que Navidad, que Año Nuevo, y cualquier pretexto era bueno para hacer una pachanga y una fiesta. Pero cuando él me dijo, despójate, cuando él me dijo, déjalo todo, porque te quiero como siervo, y para poder ser un siervo verdadero, necesito consagrar mi vida, necesito saber que fui comprado, necesito saber que estoy crucificado a toda esa comida de la mesa de Satanás y dedicarme todos los días a darle mi vida a Dios. Así Cristo Jesús se despojó. Ahora, le pongo otros ejemplos. Usted lea Hebreos capítulo 11. Lea cómo pone ejemplo Dios de Noé, de Moisés, de Abel, cómo pone que estos hombres despreciaron, que estos hombres no estimaron las riquezas, que se despojaron de la fama, del poder, y también tomaron formas de siervo porque tenían puesta la mirada en el galardón. Amén. Ahora, yo le digo alguna cosa. ¿Dios me vino a lavar los pies? No, fue Cristo por medio del poder de Dios. Él fue un sirviente ¿para quién? Para usted y para Dios, el cual tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a usted y a mí. Dice, y estando en la condición de hombre, por eso se le llama el Hijo del Hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? ¿A quién se hizo obediente? Porque para que yo pueda ser obediente, pues necesita haber alguien que me dé una ley, alguien que me dé un mandamiento. Entonces, otro versículo muy profundo para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, es el escogido, es el enviado. Ahora mire lo que dice en el 9. Por lo cual Dios también, una vez que exhumado es, una vez que dijo, Padre, ya cumplí, ahora regrésame la gloria. Ya me humillé, Señor. Ya. Por lo cual también, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Bendito camino. Así que ustedes, bendito varón, aquí humíllese. Aquí que no lo reconozcan como rey. Aquí que no lo reconozcan como, como pastor, como apóstol. Humíllese. Porque si usted se humilla y se hace obediente hasta la muerte y hasta que venga Cristo, entonces Dios lo va a exaltar, entonces también le va a dar un trono. Entonces dijo Cristo Jesús, porque el que se humille juntamente conmigo va a ser exaltado allá arriba. Y ahí está la fe que tuvo Pablo, que no se dejó adorar. Ahí está la fe que tenemos nosotros aquí. Y ese es el sentir, pero el sentir solamente es con el poder de Dios. Así que bueno, ¿quién lo exaltó? ¿Él se exaltó solo? No, dice que Dios lo exaltó y que Dios le dio un nombre. Y gracias a Dios yo conozco a Dios y conozco el nombre que me dijo, este es mi Hijo amado, en el cual si no crees, ese es el camino, esta es la piedra que yo te pongo, a Él síguelo, a Él escúchalo, y gracias a Dios yo creí en lo que Dios me ha dicho y espero que usted también lo crea. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, vamos por favor a 1 Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1 dice la palabra de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por aquí, primeramente el ejemplo Cristo. Pero para poder ser siervo, hay un precio, porque es una riqueza, ¿eh? El ser sirviente de Cristo, que es ya un pastor, un maestro, un profeta, una profetisa, un evangelista, el ser sirviente, ¿sí? El precio no es una cobertura, no es un diploma. El precio es que haya ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahora imagínense la prédica que yo le dije en Hollywood, con un multimillonario que se ha tocado y que cree en la palabra y que diga, renuncio a todo, adiós esposa, adiós hijos, ojalá yo voy a esperar en Dios, pero papá, ¿estás loco? ¿Cómo? Sí, estoy loco por Cristo. Y me voy a la sierra y me voy a tomar forma de siervo y me voy a humillar porque estas riquezas van a desaparecer, esta gloria que trajo Satanás va a desaparecer y voy por la eterna. Voy y ahí está, hermano y hermana, la fe, porque este pacto es de fe. Entonces, así como Cristo Jesús fue un siervo, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, del ungido. Ahora, Cristo Jesús me puso el ejemplo, fue siervo de su Padre. Bueno, pues ahora yo soy sirviente de Él y que somos administradores de los misterios de Dios. Y claro que el predicar quién es Jesús es un misterio para el mundo cristiano el día de hoy. Es un misterio. Pero nosotros somos administradores para revelar y enseñar la verdad de los misterios para todo aquel que sea humilde y para que tenga hambre y sed de justicia, de la verdad y del camino de Dios. Así que somos administradores de eso. Vamos a otros versículos bíblicos, por favor, en Isaías. Bueno, primero dice, aquí, en 1 Corintios ya vimos, dice, bueno, ser servidor, pongo aquí, es ser inferior a alguien.
Ahora, ser servidor, sí es muy importante esto, ¿ah? Ser servidor es ser inferior a alguien. Porque la palabra servidor se viene de sirviente. Y claro que sí, en una casa rica, la sirviente es inferior y el que le paga, el dueño, es el mayor. Ahora, Cristo Jesús fue inferior, fue sirviente. Nosotros también. Entonces dice aquí, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál fue el pecado de Satanás? ¿Y quién era antes? El Todopoderoso lo tenía como siervo, como sirviente, porque todo lo que hizo Dios fue para servirle. Y este ser era un ser siervo en su reino, y le llamaba Lucero, hijo de la mañana, y que traducido es Luzbel. Lucero de la mañana significa... Su pecado fue querer el ser igual a Dios, y no servir, no despojarse, no ser un sirviente, sino dejarse servir, como hoy los pastores, como hoy muchos cristianos, que no se despojan, que no quieren servir, que no se quieren humillar, que no hay ese sentir que hay en Cristo o que hubo en Cristo y quiso ser igual a Dios. El poder y la sabiduría de Dios lo hizo ensancharse y Dios lo expulsó y lo arrojó a los abismos. Esto viene en Isaías 14:12, yo creo que usted lo ha leído, y si no, léalo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y en el 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y en el 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, no hubo ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios se despojó. Y hermano y hermana, me detuve aquí, la enseñanza es quién es Jesús, va, pero me detengo también por amor, para enseñarle que todo pastor y todo representante que no tiene ese sentir, que no se pone como sirviente, ¿verdad? Que no está lavando los pies y que dejó todo el mundo y se despojó de todo para servirle. Y tiene ahora sí que el fruto de que le aplaudan, de que él es el escatólogo, el doctor de la ley y que le aplaudan. Créeme que ese es el diablo, ya le ganó el diablo. Entonces, bien. Y Isaías 14:15 dice, mas tú, dijo Dios, derribado eres hasta el Sión y a los lados del abismo. Entonces, Dios lo arrojó. Dios lo aventó porque a todo aquel que no se despoja, todo aquel que quiera ser como Dios, todo aquel que se aferre a su vida, bueno, Dios lo va a cortar. En Isaías 16 dice, se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Esta es una profecía de Satanás, ¿verdad? El día que Cristo Jesús venga y todos aquellos ciegos que le hicieron caso a la voz adversaria y no a la que está en la Biblia, se van a llevar un chasco para decir, ¿a este fue al que servimos? ¿A este monstruo? Porque hasta entonces Dios le va a quitar el poder y muchos ciegos se van a dar cuenta a quién les sirvieron. Y dice en el Isaías 14:17, y que puso el mundo como un desierto, porque a eso vino Satanás, ¿verdad? A engañarte, a engañarme, a darme el fruto del árbol de Edén y a decirme vas a ser como Dios. No es cierto que tienes que dejar casa, no es cierto que te tienes que humillar, no es cierto que tienes que tomar tu cruz, ya eres salvo, no te preocupes. Y los vino a poner como desierto porque el agua es Dios, el agua es Cristo y todo aquel que no toma su cruz y se despoja no puede tener el agua, no puede tener el espíritu y se queda en un desierto. Entonces puso el mundo como desierto, que asoló ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Bueno, este es el trabajo de Satanás y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús. La mayoría de los cristianos están en un desierto porque no quisieron pagar el precio,
porque no hubo ese sentir que hubo en Cristo, que tomó forma de siervo. Asimismo, atacó Satanás a los fariseos, a los saduceos. Por eso siempre les decía Jesús a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de ellos, porque ya estaban sintiéndose como dioses. Les aplaudían, buscaban saturaciones en las plazas, buscaban reconocimientos, eran millonarios, tenían casas de ricos. Bueno, porque también se ensanchaban sintiéndose dioses y queriendo ser como Dios. La serpiente antigua sigue atacando igual, inyectando su veneno en muchas iglesias. El día de hoy nosotros fuimos rescatados para ser únicamente sirvientes, como nos pone Cristo Jesús. Hay este sentir que hubo en Cristo. Pero ya le dije, si yo tengo el veneno de Satanás, mi sentir va a ser que me aplaudan. Mi sentir va a que el hombre me reconozca, ¿verdad? Y que dé testimonio de mí y no Dios. El día de hoy, nosotros fuimos rescatados para ser únicamente servidores humildes. Yo le pregunto a todo el que lea esto, en la iglesia donde se congrega usted, ¿los líderes son siervos humildes verdaderamente? ¿Reconocen que la sabiduría es de Dios? ¿O presumen saber mucho porque han estudiado mucho y se sienten superiores a ti? Porque el discípulo es mayor, quiero decirle, haciéndote menos a ti y ellos ensanchándose. Bueno, ellos viven con lujos. Entonces los ha mordido la serpiente, están envenenados porque nosotros, ni Jesucristo, ni nosotros miramos por lo nuestro. No escatinamos, no miramos por lo nuestro, no fuimos egocéntricos. Los que tienen el sentir de Cristo nos despojamos de todo, absolutamente de todo. Y no estimamos el ser igual a Dios. Otro ejemplo más de que Jesús no es Dios. Otro ejemplo más, bendito hermano. Ni nunca ha querido serlo Cristo Jesús, porque si no, caería en las mentiras de Satanás, como hoy hay muchos han caído cuando Satanás le dijo, come porque vas a ser como Dios. De igual manera, ¿verdad? Muchos son como Dios hoy. Pues Cristo Jesús no se dejó inyectar y nunca dijo yo soy Dios, ni quiere ser como Dios. Filipenses, ¿ya vimos? 2:8, está bien. Ok. Vamos, por favor, a San Juan 8:42, por favor. San Juan 8:42. Y la bendita palabra de Dios nos dice en San Juan 8:42 así. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Fíjese bien, yo de Dios he salido. Dice, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Seguimos fortaleciendo con otro y con otro y con otro y con otro versículo, pero los que pecaban no sabían. Recuerde, unos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era un profeta, preguntándole a los fariseos. Nunca reconocieron que era el Hijo de Dios por el pecado que tenían, hermano y hermana. San Juan 8:43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Bueno, pues ahora sí que este lenguaje, ¿verdad? Para los que no entienden también que Jesús es el Hijo de Dios, porque este lenguaje es espiritual, viene de Dios, es porque son del diablo, es porque no pueden entender la Biblia, es porque siguen pecando, es porque son egocéntricos, es porque no quieren tomar su cruz, es porque no quieren pagar el precio. Por eso se predican en la mayoría de las iglesias que Jesús es Dios. Y aquí dice en el 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y estos son los que estaban en la sinagoga leyendo los rollos. O sea, no crea que porque usted vea a un cristiano con la Biblia en la mano y en un templo, es hijo de Dios, ¿eh? Yo cuando era católico,
Pensé que teniendo la Biblia abierta en mi cuarto y mi agua bendita, era hijo de Dios. Y no, no, no. El Satanás conoce la Biblia. Satanás puede tocar la Biblia, ¿verdad? Eso no es que yo sea de Dios. El ser de Dios, recuerde que es despojarme, que es que no haya ese sentir, que cumpla con el pacto de muerte, que esté en la cruz y que no sea hipócrita como estos representantes que nos dejan mucha enseñanza a Dios y que hoy ese fruto está en la mayoría de los que se dicen siervos de Dios, pero que no quieren pagar el precio. Entonces dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentiras, de suyo habla, porque es padre y padre de toda mentira. Pues él ha sido homicida desde el principio. Claro, un homicida mata. Y Satanás vino a matar a Adán y a Eva y los alejó de Dios. Recuerde que la palabra muerte es alejarlos. De igual manera, todo el que predica que Jesús es Dios son representantes que matan y que tienen el poder de Satanás para apartarlos de la cruz, para apartarlos de la fidelidad, para apartarlos del pacto, para apartarlos de lo que Cristo Jesús vino a traer y de las condiciones y del sentir que debemos de tener. ¿Por qué? Porque una persona que ya pecó no permanece en la verdad. Le molesta la verdad, le molesta la palabra, le molesta escuchar que Jesús es el Hijo de Dios, les hace daño en los oídos, dice, cállenlo. Les hace daño decir, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, cállate, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? El que no toma su cruz y me sigue, dura es esta palabra, cállate. Pues no entienden el lenguaje, entonces se van con representantes de Satanás a que les hablen mentira, porque Satanás es el padre de toda mentira y no permanece en la verdad. Pues, ¿qué pasa en las congregaciones de hoy? Que hablan con 1 o 2 versículos y lo tuercen y en todo momento están en el púlpito predicando pura mentira, ¿verdad? Y pura mentira porque por sus frutos se conocen el día de hoy. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el fruto que hoy hay, y estos no podían conocer que Jesús era el Hijo de Dios. No podían conocer y tenían vendas. Zacarías 3:8, por favor. Antiguo Testamento. Zacarías 3:8 dice la palabra así. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. No habla de Josué, el que salió de la tierra de Canaán, y fue un instrumento para pasar a la tierra de Canaán. Aquí habla mucho después, habla de un sumo sacerdote. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Fíjese bien, ahorita le voy a explicar. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Se acuerda que yo le dije que en la bendita palabra todo era un simbolismo? Sacerdotes, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, el sacerdocio eran simbólicos para que cuando viniera lo verdadero, viniera entonces el verdadero sacerdocio, el real sacerdocio, porque en el primer pacto no fue el real sacerdocio, este sí es real sacerdocio, y que todo fue simbólico. ¿Se acuerda que nosotros acomodamos lo espiritual? Bueno, aquí lo está leyendo, ¿verdad? Los profetas y todos, ¿verdad? Fueron simbólicos para que cuando viniera lo verdadero, dice aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Nuevamente está hablándoles Dios, ¿verdad? Lo verdadero llega cuando llega mi renuevo. Lo verdadero llega cuando viene Cristo Jesús. Estamos fortaleciendo esta enseñanza. San Juan 3:2, por favor, benditos hermanos. Benditas hermanas. La palabra de Dios dice en San Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer
estas señales que tú haces si no está Dios con él? Bueno, por lo menos de todos estos ignorantes, algunos creían. Pero fíjense bien, este vino de noche. ¿Por qué no vino de día? ¿Por qué fue de noche? Porque creía en Cristo, pero tenía miedo de los sumos sacerdotes a decirle, tú también eres un Galileo, tú también eres un seguidor, sácate de la congregación. Porque muchos creían en Cristo, pero no lo confesaban porque tenían temor de ser expulsados. Entonces, fíjese lo que está diciendo aquí. Rabí, primero no le dice Dios, le dice maestro. Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Maestro. Aquí está el verbo. Aquí está lo que dijo Cristo. Yo he venido a enseñarles el camino. Soy el verbo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces de sanar enfermos, de resucitar muertos, si no está Dios con él. Así que, ¿se acuerda que anteriormente vimos que si Jesús pudo hacer milagros y pudo sanar, fue porque Dios estaba en él? Amén. Otro versículo más, bendito hermano y bendita hermana. Otro ejemplo más, porque estamos fortaleciendo toda esta enseñanza. San Juan 3:17 dice la bendita palabra de Dios así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otro versículo más. No envió Dios al mundo. Entonces, estamos viendo que el creador de los cielos y de la tierra envió a Cristo Jesús, como ya vimos con los profetas. Voy a enviar, Él hablará, Él dará testimonio de la justicia, Él hablará a todos los continentes. Recuerden que vimos todas las islas están esperando la ley. Él vendrá a dar testimonio del camino y de la verdad, y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos otra vez contratando esto, porque no. Ahora, fíjense bien lo que es el de 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese versículo lo vimos, ¿se acuerda? ¿Qué es mayor amor? ¿Que Dios haya dado su vida o que haya dado lo que más amaba? Bueno, pues Dios así nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, aquí dice a su Hijo. Y Dios da testimonio de esto, no yo. Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ahí está. Dios lo envió. Vamos a San Juan 4:39, mis hermanos, por favor. Pero 4:34, por favor. A ver. 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús está dando testimonio. Estamos viendo, ya vimos el testimonio de los profetas, de Pedro, ahora estamos viendo lo que dice Dios y Jesús, aunque toda la palabra es de Dios, ¿verdad? Y de Jesús. Pero fíjense bien lo que está diciendo Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Porque la comida del Espíritu es hacer los mandamientos de Dios. Dice, y que acabe su obra. La obra que empezó aquí en el mundo. La obra que empezó con Adán y Eva. La obra que empezó cuando hizo el Edén para que conocieran el camino, pero que entró el pecado, lamentablemente, y entró la muerte, y que entonces Cristo Jesús vino para acabar la obra que Él empezó, que Dios empezó. Otro versículo más para fortalecer estas enseñanzas. Vamos por favor a Gálatas 4:4, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús. Dice así en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. Otro versículo más. Aquí está dando testimonio Pablo,
por medio de una epístola, por medio de una carta. Pablo, esta carta es de Pablo. Entonces, Pablo conocía, Zacarías conocía, Jeremías conocía, Isaías conocía, Moisés conocía. Dios da testimonio, Jesús da testimonio y Pablo, Pedro dan este testimonio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y hoy predico yo esto y se alarman, se molestan, pero recuerden, no es palabra mía, yo nada más soy un instrumento que estoy leyendo la bendita voz y que Dios va a poner en el corazón la verdad a todo humilde y a todo el que verdaderamente respete el pacto que vino a establecer Dios. Gálatas 4:5 ahí mismo dice, para que redimiese. La palabra redimir es rescatar. Para que rescatase a los que estaban bajo la ley, primeramente al pueblo judío, que estaban en el primer pacto, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Por medio de Cristo, ¿verdad? Recibimos la adopción por el Padre, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. San Juan 1:12, así lo dice. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a San Juan 17:3, por favor. San Juan 17:3, benditos hermanos. Y dice así la bendita palabra. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que el que no conoce a Dios ni a Jesucristo no tiene la vida eterna. Porque si yo digo que Jesús es Dios, ni conozco a Dios, ni conozco a Jesucristo. Entonces, todo aquel que no tiene ese entendimiento, de una vez le profetizo, aunque usted se burle. Porque la palabra es para que se arrepienta. Va a venir Cristo y usted se va a ir al lago de fuego. Así que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Señor, y conozcan a tu Hijo. Y conozcan a Jesucristo. Habla siempre de dos. Pero los que predican que Jesús es Dios, pues ¿cómo van a poder conocer al Hijo? Si lo borran de la Biblia, lo borran de lo que predica Dios, pues no se puede. Entonces es muy peligroso esto. San Juan 20:17, fortaleciendo todas estas enseñanzas. Dice, Jesús les dijo, no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Qué versiculazo, para fortalecer esta enseñanza. Cristo Jesús dijo esto después de que resucitó y les dijo no me toquen porque Él tenía que subir sin mancha, Él tenía que subir sin pecado. Todavía los que estaban ahí todavía tenían pecado porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso dijo no me toquen, todavía no he subido con mi Padre, porque Cristo Jesús tenía que subir con su sangre puro. Y miren lo que dice, porque aún no he subido a mi Padre. Él está testificando que tiene un Padre. Mas ve a mis hermanos, le está diciendo a los que no me vieron resucitar, porque aquí se está presentando a María, aquí está presentando a los primeros que vio. Ve a mis hermanos, a los que me siguieron, y diles así. Yo vi a Cristo, ya resucitó Cristo y me dijo, subí a mi Padre, voy allá arriba, y a vuestro Padre, porque Cristo Jesús vino a reconciliarnos. No éramos antes hijos, pero a todos los que creíamos, acuérdense que Cristo Jesús fue el primogénito, pero Cristo Jesús vino a ser muchos hermanos, para que también fuésemos hijos con Dios, de Dios. Dice, subo a mi Dios, dice, fíjense, ponga atención, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús tiene un Dios, igual que usted y que yo. Alabado sea Dios. Lea y medite bien en la bendita palabra, bendito hermano. Así que, vamos por favor, ese fue
San Juan 20:17. Bien, vamos a Hebreos 1:5, por favor. Hebreos 1:5. Y dice la bendita palabra así. Porque, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre, y él me será hijo. Bien, vimos estos versículos bíblicos anteriormente, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir. ¿A quién le dio a Cristo el nombre de hijo? ¿Yo? ¿Yo se lo di? No, no, hermano. Dios es el que dijo, este es mi hijo amado, es Dios. ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Cristo Jesús es el primogénito. La palabra engendrar es que se le dé vida, como ya lo vimos en Colosenses 1. Yo seré al Padre, ahí está, yo seré al Padre y él me será mi hijo. Por eso Jesús dijo, ve y diles a mis hermanos que subo a mi Padre, subo a mi Dios. Gloria a Dios, hermano y hermana. Salmos 2:7, por favor. El sabio es Dios. Yo también antes, hermanos, estaba ignorante. Yo antes no era nada. Yo antes no predicaba, pero tenía totalmente otras enseñanzas. Pero gracias le doy a Dios que su bendita palabra está aquí y el sabio es Dios, no nadie. Nosotros somos instrumentos, recuerden. Bueno, 2:7 dice así. Sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Profecía del rey David 750 años antes, que sobre Sión, que es precisamente donde está Jerusalén, mi santo monte, porque ese monte de Jerusalén fue santo, yo publicaré, dice Dios, yo publicaré el decreto. Cristo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí está hablando Cristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otro versículo más para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios. Hechos 13:33, por favor, bendito pueblo de Dios. Hechos 13:33. Palabra de Dios, bendito pueblo, dice así. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo que acabamos de ver ahorita. Pero fíjese bien, aquí estamos viendo que también Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Aquí está, que Cristo Jesús nos iba a hacer hijos de Dios. El primogénito, el primero, el unigénito, primero. Y Cristo Jesús vino a decir, todo el que me siga, todo el que cree en mí, todo el que me confiese, va a ser hijo de Dios. Y dice, a nosotros. ¿Y cuándo nos hizo hijos? Cuando resucitó a Jesús. ¿Quién? ¿Quién lo resucitó? El Padre. Entonces vino el Espíritu Santo para hacernos hijos. Como está escrito también en el Salmo 2, que es el que acabamos de ver. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado el día de hoy. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, señores, benditos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, se me ha ido esta bendita hora que Dios me ha permitido, fortaleciendo con muchísimos versículos esta enseñanza y que Dios nos está dando testimonio, Cristo nos está dando testimonio, los profetas que fueron inspirados nos están dando testimonio, los apóstoles nos están dando testimonio, por si usted está inconforme, no nada más vaya contra mí, sino también contra Dios, contra Jesús, contra los apóstoles y contra los profetas. Así que la gracia y la paz se queden con ustedes
y mi corazón va a estar dispuesto, si Dios me lo permite, a todo el que quiera seguir escuchando estas enseñanzas para fortalecerla más, para que mañana, si Dios me lo permite, sigamos con el 15, con la enseñanza número 15. Un abrazo y un beso fraterno. Gracias.